Mi nombre es Linda Melissa Gallego, yo soy residente de oftalmología de primer año y pues hoy vamos a hablar de dacreostenosis y dacreocistitis. Entonces, pues lo primero, el contenido, vamos a hablar un poquito de la anatomía de la vía lagrimal, esto va a contener pues tanto el sistema secretor como el sistema excretor y vamos a hablar luego un poquito de la definición de conceptos para no pues confundirnos entre dacreostenosis, dacreocele y dacreocistitis y ya después vamos a hablar propiamente de la dacreostenosis y dacreocistitis hablando un poco de la epidemiología, de la presentación clínica, el diagnóstico y pues el manejo de cada una de estas. Entonces, bueno, para hablar un poquito de la anatomía de la vía lagrimal, a grandes rasgos, el sistema lagrimal está compuesto por el sistema secretor y el sistema excretor. Entonces, la glándula lagrimal principal, pues es donde se produce la lágrima y se encuentra en la porción superolateral de cada órbita de la fosa lagrimal. Y también tenemos unas glándulas accesorias que son las glándulas de Krauss y Wolfram. Em, y también tenemos pues los ductos por donde se excreta la lágrima a la superficie ocular. Entonces esto pues es el sistema secretor y luego las lágrimas van a lubricar el ojo y pues se recogen en los puntos lagrimales superior e inferior en donde se inicia el sistema excretor. Luego van a drenar en los canalículos superior e inferior y luego al canalículo común. Desde aquí, pues las lágrimas pasan a través de la válvula de Rosenmüller hacia el saco lagrimal, donde luego fluyen hacia abajo. De aquí, pues van a pasar por el conducto nasolacrimal a través de la válvula de Hasner y finalmente drenan en la cavidad nasal. Aquí sí está pasando. Bueno. Entonces, la glándula pues, lagrimal principal se encuentra en la fosa de la glándula lagrimal, que es una depresión poco profunda dentro de la parte orbitaria del hueso frontal, como lo vemos en la imagen, y esto pues está en el techo orbitario. Específicamente se ubica detrás del proceso cigomático del hueso frontal, como podemos ver pues ahí en verde. La glándula se separa pues de la órbita por un tejido fibroadiposo y se va a dividir en dos partes, el lóbulo orbitario y el palpebral. Y esta división la hace el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador del párpado. Entonces aquí a la derecha pues tenemos una representación esquemática donde se puede apreciar el lóbulo orbitario de la glándula lagrimal y el palpebral divididos por el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador. Y ahí también se muestra el músculo elevador del párpado superior y el ligamento de Whitney. Tenemos también arriba una imagen con la versión del párpado superior donde se puede pues, observar el lóbulo palpebral en el fornix conjuntival superolateral. También puede existir un istmo entre estos dos lóbulos de tejido glandular y este lóbulo, el orbitario, va a ser más grande que el palpebral. Vamos a tener un número variable de conductos excretores que son de paredes delgadas y van a atravesar desde el lóbulo orbitario hacia el lóbulo palpebral. Y por aquí también pasan vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Ahí en la imagen de abajo también podemos observar con la flechita la porción, pues los conductos que pasan desde la porción orbitaria hacia la palpebral. Y estos conductos van a continuar pues hacia abajo, entre 8 y 12 de ellos van a desembocar en el fornix conjuntival más o menos a 5 milímetros por encima del margen superior del tarso superior. Y pues esto es importante porque la biopsia de la glándula lagrimal se realiza generalmente en la porción orbitaria para evitar sacrificar los conductos pues que atraviesan la porción palpebral. Bueno, entonces las glándulas lagrimales pues son glándulas exocrinas que producen secreciones acuosas y estas aportan el componente acuoso de la capa mucoacuosa de la película lagrimal y van a incluir lisosimas, lactoferrina, inmunoglobulina A. El cuerpo de cada glándula va a tener dos tipos de células. Las células epiteliales glandulares que van a recubrir el lumen y las células miopiteliales que rodean el parénquima y están cubiertas por una membrana basal. En la imagen de la derecha pues tenemos una representación esquemática donde podemos apreciar un ducto interlobular con sus unidades acinares. em, y pues si se hace una magnificación de esas unidades, vemos las células epiteliales glandulares son las que están ahí rodeando el lumen, con los gránulos secretores que también están ahí señalados, y las células mioepiteliales
que rodean el estroma, que son las que están en verde. Y también vamos a tener en el estroma vasos sanguíneos y numerosas células plasmáticas que producen inmunoglobulina A, pero esas ahí pues no se ven. Entonces, para correlacionar un poquito, tenemos aquí en la imagen de la izquierda una placa con baja magnificación de un lobulillo de la glándula lagrimal que muestra pues como su conducto central. Y en la imagen de la derecha tenemos una sección histológica de la glándula que muestra las unidades acinares, que están denominadas como AC, formadas por un lumen central que está rodeado de las células epiteliales glandulares y que tiene los gránulos secretorios. Las flechas rojas indican las células mioepiteliales circundantes y aquí también podemos observar el estroma, el cual, como ya mencionamos, pues contiene vasos sanguíneos y también las células plasmáticas que producen inmunoglobulina A, que ahí sí se ven, están señaladas como la letra P. Entonces, la glándula pues está irrigada por la arteria lagrimal, que es una rama de la arteria oftálmica, y recibe fibras nerviosas secretomotoras colinérgicas de polipéptido intestinal vasoactivo, el BIP, y simpáticas también. Y también recibe inervación sensorial a través del nervio lagrimal, que pues es rama de B1. La neuroanatomía pues de la glándula es muy compleja y pues tienen tanto la estimulación refleja como la estimulación psicogénica, entonces pues no vamos a ahondar mucho en esa parte. Las glándulas accesorias de Krauss y Wolfring están ubicadas en el margen proximal del tarso o en los fórnices y son histológicamente idénticas a la glándula lagrimal principal, reciben la inervación similar y representan más o menos el 10% de la masa secretora lagrimal total. Aquí pues a la derecha tenemos la representación esquemática del sistema secretor lagrimal, eh, y de esta parte pues de la izquierda ya hablamos que es la glándula principal con la porción orbitaria y palpebral, pero nos vamos a centrar en la parte de la derecha donde mostramos en azul las glándulas exocrinas lagrimales accesorias de Krauss y Wolfring, que contribuyen también al ese componente acuoso de la película lagrimal, y también se muestran en verde las células caliciformes de la conjuntiva y el tarso que secretan mucina y contribuyen a los componentes mucoacuoso y glicocálix de la película lagrimal. Las glándulas de Meibomian producen el componente oleoso y las glándulas palpebrales de Seymour también se ven ahí, estas tres glándulas se ven en rosado. Bueno, entonces, pues estas lágrimas se secretan y van a cumplir varias funciones, incluyendo la lubricación de la superficie ocular, la protección mecánica y antimicrobiana del ojo y la nutrición de la córnea. Entonces, como la distribución de esta lágrima se va a perder una cantidad variable del componente acuoso de la película lagrimal por evaporación y el resto va a drenar a grandes rasgos de la siguiente manera. Entonces, en el literal A vemos que las lágrimas fluyen a lo largo de las tiras marginales, superior e inferior, acumulándose en el lacus lagrimalis. Y este pues está medial al punto lagrimal inferior. Entonces, estas lágrimas luego van a ingresar a los canalículos, el superior y el inferior. Esto es una combinación de capilaridad y de succión. Entonces, en el literal B vemos, pues lo que se ilustra es como que con cada parpadeo el músculo orbicular pretarsal va a comprimir las ampollas, las acorta y también comprime los canalículos horizontales. Cierra y mueve los puntos lagrimales hacia el centro, y esto todo va a resistir el reflujo de la lágrima. Pero aparte, el músculo orbicular también tiene una parte lagrimal, que son fibras de tejido conectivo que están dispuestas en espiral alrededor del saco lagrimal y al mismo tiempo se contraen creando una presión positiva que empuja las lágrimas por el conducto nasolagrimal hacia la nariz. Y pues ya cuando el ojo se abre, como vemos en el literal C, el canalículo y el sáculo y el saco se expanden, creando una presión negativa que atrae las lágrimas desde el canalículo hacia el saco. Entonces, pues bueno, ya para hablar del sistema excretor, empezando por los puntos lagrimales, pues son pequeñas aberturas de aproximadamente 0,3 milímetros de diámetro que se ubican en el borde posterior del margen del párpado, en la unión de los 5 sextos laterales que tienen pestañas, que se le denomina pars ciliaris, y el sexto medial, que no tiene pestañas y se denomina pars lacrimalis. Y ahí, pues el punto lagrimal, tanto el punto lagrimal como el canalículo vertical van a hacer parte de la placa tarsal. Los puntos lagrimales están dirigidos hacia atrás y en dirección pues al saco lagrimal en el canto interno, y pueden inspeccionarse al invertir el párpado medial.
el aspecto medial de los párpados. Pues el punto lagrimal inferior está aproximadamente a 6,5 milímetros del canto medial y el punto lagrimal superior a 6 milímetros de este. Esto pues se debe al crecimiento del seno maxilar que va a expresar ese punto lagrimal del párpado inferior más lateral. Los canalículos entonces pasan verticalmente desde el margen del párpado más o menos unos 2 milímetros y esta porción también la denominamos ampolla porque pues es como una ligera dilatación en ese ángulo del canalículo. Entonces estos canalículos luego van a girar hacia el centro y corren horizontalmente unos 8 a 10 milímetros para llegar al saco lagrimal. Los canalículos superior e inferior generalmente, o sea, aproximadamente en el más del 90% de los casos, se unen para formar el canalículo común que va a abrirse ya en la pared lateral del saco lagrimal. Y ya de manera pues más poco común, cada canalículo se puede abrir por separado en el saco. Y luego pues vamos a tener la válvula de Rosenmüller, que es un pequeño pliegue de mucosa que cubre la unión del canalículo común con el saco lagrimal. em, y pues previene ese reflujo de las lágrimas hacia los canalículos. Entonces aquí vemos pues las medidas. Bueno, entonces continuando con el saco lagrimal, pues este está ubicado en la fosa lagrimal. Entonces, como vemos en esta imagen de la pared medial de la órbita, se encuentra en la parte anteromedial y está formada por los huesos maxilar y lagrimal. Entonces el hueso lagrimal que vemos ahí en rosadito está dividido por la cresta lagrimal posterior y el maxilar pues tiene la cresta lagrimal anterior y entre estas dos crestas lagrimales anterior y posterior va a estar la fosa lagrimal donde descansa el saco lagrimal. Este va a medir más o menos de 10 a 12 milímetros de largo y tiene una porción superior pues que es cerrada al fondo pues del saco y una porción inferior que se va a continuar hacia abajo con el conducto nasolagrimal. Entonces el conducto nasolagrimal pues se encuentra en el canal nasolagrimal que como vemos aquí en esta imagen se ubica en la parte anterior y medial del suelo orbitario. Esta es una imagen del suelo. Entonces pues como vemos ahí está en el hueso lagrimal en la parte medial y anterior. Y esto es medial al origen del músculo oblicuo inferior. Pues este conducto es la continuación del saco lagrimal y mide más o menos de 12 a 18 milímetros de largo y va a descender con una ligera angulación hacia lateral y posterior para poder desembocar en el meato nasal inferior. Entonces, como vemos aquí en la imagen, este meato se encuentra lateral e inferior al cornete inferior y pues su apertura está parcialmente cubierta por otro pequeño pliegue de mucosa que se llama la válvula de Hasner y su función es prevenir el reflujo de tanto de aire como de secreciones nasales desde la nariz hacia el conducto nasolagrimal. Entonces, pues aquí también es importante notar la relación pues, de las fibras de los músculos orbiculares tarsales que rodean el sistema canalicular y el saco lagrimal impulsando esas lágrimas hacia abajo por el conducto con cada parpadeo. Como vemos en la imagen pues, de arriba, está en estrecha relación este músculo con los canalículos. Em, y pues este músculo también se adhiere firmemente al tarso y pues se encuentra en estrecha relación con esta vía. Y como vemos en la imagen de abajo, hay una parte del que se fija en la cresta lagrimal anterior y la cresta lagrimal posterior, o sea, como rodeando el saco. Este se le llama a veces el músculo de Horner y pues desempeña ese papel súper importante al impulsar las lágrimas hacia abajo. También esta porción va a rodear los canalículos horizontales. Y también tenemos que las fibras del orbicular se extienden hacia el borde del párpado, formando como un pequeño haz de fibras musculares estriadas que se llama el músculo de Riolan, y este es el músculo que podemos pues, observar a la inspección externa del párpado como la línea gris. Entonces, bueno, los puntos lagrimales y los canalículos van a estar revestidos de epitelio escamoso estratificado no queratinizado, como vemos en la imagen, que se fusiona con el epitelio de los márgenes del párpado. Y ya cerca del saco lagrimal, el epitelio se diferencia en dos capas, una más superficial columnar y otra más profunda de células aplanadas, como vemos en la imagen de abajo. Y pues a lo largo de la vía lagrimal también hay células caliciformes, como estas que vemos aquí, y ocasionalmente cilios. Bueno, entonces para pasar a hablar, vamos a definir como los conceptos. Es importante saber que durante el desarrollo embrionario,
el aparato nasolagrimal va a aparecer entre la tercera y la quinta semana. Y eso pues se va a formar como un cordón de epitelio que se extiende desde los párpados hasta la nariz y luego se va a empezar a canalizar ese cordón que también empieza desde los párpados hacia la nariz, o sea, de proximal a distal. Este proceso de canalización pues empieza en el tercer mes y al nacer pues ya debería estar completo. Pero en la dacriostenosis pues lo que pasa es que hay una canalización incompleta en el extremo, generalmente en el extremo distal, y esto pues deja una membrana imperforada en la válvula de Hasner, pero pues también puede ocurrir en otros sitios, pero lo más frecuente es que sea ahí a nivel de la válvula de Hasner. El dacriocistocele congénito, pues también se conoce como dacriocele, amniotocele, quiste del conducto nasolagrimal, y este se produce cuando tanto una porción proximal como la distal van a estar obstruidas. Entonces la distal, pues también generalmente es en la membrana de Hasner, y la obstrucción proximal típicamente ocurre en el canalículo común o en la válvula de Rosenmüller. La obstrucción proximal va a actuar, es como una válvula unidireccional que permite que las lágrimas entren pero no se devuelvan. Y pues esto resulta en la distensión del saco y del conducto, y aparece como una protuberancia azulada debajo del canto medial, como lo vemos aquí en la imagen del medio. Y la dacrocistitis ya viene siendo la inflamación del saco lagrimal, que suele ocurrir de forma secundaria a la obstrucción del conducto nasolagrimal y al consiguiente reflujo y estasis de las lágrimas dentro del saco lagrimal. Esta pues se puede clasificar dependiendo de su etiología en congénita o adquirida, y pues dependiendo de su curso en aguda o crónica, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar hablando de la dacrioestenosis. Entonces, pues para hablar un poquito de la epidemiología, esta ocurre en aproximadamente el 6% de los recién nacidos, y generalmente pues ocurre como un hallazgo aislado y es la causa más común de epífora persistente y secreción ocular en lactantes y niños pequeños. En un estudio se identificó que el 20% de los lactantes sanos tenían evidencia de drenaje lagrimal defectuoso en algún momento durante el primer año de vida, y vemos que la historia natural de la enfermedad, eh, aproximadamente el 80 al 90% de los lactantes que tienen obstrucción congénita del conducto tiene una resolución espontánea para los 6 a 10 meses de edad. Y entre los lactantes que pues quedan con síntomas persistentes a los 9 a 10 meses, más o menos la mitad presentan resolución en los siguientes 6 meses, y ya las obstrucciones que persisten más allá de los 12 meses de edad pues son poco probables que se vayan a resolver espontáneamente. Entonces, aquí vemos pues un gran estudio retrospectivo de casi 2.000 lactantes con obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, y aproximadamente el 85% tuvo resolución espontánea y solo el 15% pues requirió tratamiento. Como vemos aquí en la imagen, pues la tasa de resolución espontánea disminuyó con la edad y se estabilizó después de los 9 meses. Pero entonces aquí pues es importante, o sea, vemos que a los 3 meses más o menos el 47% de los casos se habían resuelto, a los 6 meses ya el 66% de los casos, a los 9 meses ya el 76% de los casos, y ya a los 12 meses más o menos el 78% de los casos se habían resuelto. En este estudio también se vio que la resolución espontánea ocurría antes en pacientes que tenían obstrucción unilateral y en lactantes varones. Bueno, entonces, para hablar de las características clínicas, los lactantes con obstrucción congénita del conducto nasolacrimal presentan pues epífora crónica o intermitente, como vemos en la imagen superior de la izquierda, y los padres pues pueden notar como un lagrimeo por estrés cuando el niño está en un ambiente que estimula una mayor producción de lágrimas, por ejemplo, el viento, frío, o cuando el flujo de las lágrimas se reduce de pronto por inflamación de la mucosa nasal, por ejemplo, en una infección respiratoria alta. Em, Otro síntoma, pues, es la acumulación de residuos en las pestañas o costras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un niño en el que los padres refirieron lagrimeo excesivo en ambos ojos desde el nacimiento, y en el ojo derecho resolvió de forma espontánea, pero en el izquierdo persistió con formación pues de crostas matutinas y una acumulación abundante de secreciones, y pues tenía una dacroestenosis. En el examen físico vamos generalmente a observar pues un aumento del tamaño del menisco lagrimal, como vemos en la imagen, y
puede haber residuos en las pestañas o costras. También podemos, en la palpación del sacro lagrimal, provocar el reflujo de lágrimas o secreción mucosa hacia el ojo, pues que sale por el punto lacrimal. Y puede haber enrojecimiento leve del párpado inferior por irritación, tanto por el desbordamiento de las lágrimas como el frotamiento crónico de los ojos. Bueno, en cuanto a la evaluación y diagnóstico, generalmente se realiza solo a partir de la historia clínica y del examen físico. Es un diagnóstico clínico y si los síntomas pues son intermitentes y no hay signos de lagrimeo normal o acumulación de secreciones, en el momento del examen pues se puede realizar la prueba de desaparición de la fluoresceína que llamamos a ver para confirmar pues este diagnóstico. Pero es importante siempre evaluar síntomas como preocupantes que nos hagan pensar en otras etiologías. Entonces, por ejemplo, pues en un paciente con lagrimeo normal se deben buscar otros síntomas, hallazgos como secreción purulenta, eritema, hiperemia, edema, que me pueden estar indicando infección. Por ejemplo, en este paciente con oftalmia neonatal por gonococo o este otro paciente con dacrocistitis aguda. También, por ejemplo, si tiene una lesión azulada de la piel que recubre el saco lagrimal, em, pues ahí, digamos, inferior al canto medial, pues esto me sugiere el dacrocistocele, como ya lo vimos. Em, y en este paciente, por ejemplo, incluso desplaza el tendón del canto medial hacia superior. También, por ejemplo, los pacientes que tienen además fotofobia, opacidad corneal o diámetros corneales grandes y asimétricos, pues esto me puede hacer sospechar un glaucoma, como este paciente que tiene glaucoma congénito y tiene un diámetro corneal mayor del lado derecho en comparación pues con el izquierdo. Entonces, pues son como daticos clave que tenemos que estar pendientes en la parte del diagnóstico para no ir a pasar otra etiología más grave. Bueno, entonces la prueba de desaparición de la fluoresceína se realiza, pues lo primero es que hay que examinar el margen lagrimal de ambos ojos con la lámpara de hendidura antes de cualquier manipulación de los párpados o de instilar pues medicamentos. Muchos pacientes no van a presentar como tal un desbordamiento evidente de lágrimas, pero van a tener un menisco lagrimal elevado de 0,6 milímetros o más, como lo vemos aquí en esta imagen. Tener en cuenta que el valor normal es de 0,2 a 0,4 milímetros y vamos a colocar pues una gota de anestesia tópica en el ojo, a menos que se vaya a usar una gota de fluoresceína que ya contenga pues un anestesio tópico. Si no, pues luego ya colocamos la fluoresceína al 1 o 2% en el fondo de saco conjuntival inferior en cada ojo y vamos a limpiar el exceso de las lágrimas en ese momento. Luego vamos a observar al paciente durante 5 minutos y no se deben frotar los ojos ni limpiar las lágrimas pues que se drenan hacia las mejillas. Después de 5 minutos vamos a inspeccionar otra vez los ojos y la prueba es normal si la mayor parte del tinte ha desaparecido en 5 minutos, pero pues es anormal si una gran cantidad del tinte o persiste o se ha drenado por el párpado inferior sobre las mejillas. Entonces, pues como diagnósticos diferenciales, súper importante el dacriocistocele, que ya vimos pues cómo se ve. Por ejemplo, si el paciente tiene inyección conjuntival, pues debemos descartar las conjuntivitis, ya sea viral, si tiene secreción pues como acuosa o mucosa o mucocerosa, pues. Y si tiene secreción pues ya purulenta, pues una bacteriana. Si además el paciente tiene prurito, entonces pues descartar una conjuntivitis alérgica, sobre todo si tiene antecedentes de rinitis o algunas alergias pues adicionales. También si el paciente presenta fotofobia, entonces fijarnos bien que no vaya a tener un cuerpo extraño, conjuntival o corneal o que esté pues teniendo glaucoma, uveitis. Em, por ejemplo, también importante que no hay que ver bien que no tenga una abrasión corneal. Esto pues muy importante hacer siempre la atención con la fluoresceína, que aquí pues lo vamos a ver. También hay que descartar anormalidades pues del borde de los párpados como la tricriasis, em, en donde pues puede ser por un entropión o un epiblefaron. Y otro diagnóstico diferencial pues sería la blefaritis. Bueno, entonces en cuanto al manejo, pues el tratamiento de primera línea, o sea, lo primero que vamos a hacer es el masaje digital o la compresión externa del saco lagrimal.
Y se cree que este masaje va a aliviar la obstrucción, aumentando esa presión hidrostática como para forzar la apertura de la membrana distal, de adentro pues hacia afuera. Este masaje del saco lagrimal se va a realizar con el dedo índice aplicando presión moderada sobre el saco lagrimal en dirección descendente y esto se hace durante 2 a 3 segundos. Entonces se tiene que instruir a los cuidadores, a los papás, para que le realicen la maniobra más o menos 2 a 3 veces al día hasta que los síntomas se resuelvan. Y es importante demostrarles bien pues la técnica a los cuidadores para asegurarse de que la realicen correctamente, porque pues a veces no hacen la suficiente presión. Y se debe mantener pues las uñas cortas, lavarse las manos antes y después de realizar el masaje. Bueno, ya si los síntomas pues recurren, se debe remitir pues a oftalmología para manejo pues igual que los pacientes que persisten con síntomas a los 6 a 7 meses. A pesar del manejo inicial. Entonces, ya en estos pacientes es muy importante realizar la refracción bajo cicloplegia, porque la ambliopía anisometrópica ocurre más o menos en el 10% de los pacientes con obstrucción congénita del conducto nasolacrimal unilateral. Y aquí, pues ya la conducta a seguir sería el sondeo del conducto nasolagrimal, que generalmente se realiza en el consultorio con anestesia local, en lactantes que sean menores de 12 meses y que tengan un peso inferior a 9 kilogramos. Ya en los niños mayores de 12 meses o con un peso igual o superior a 9 kilogramos, se realiza en el quirófano bajo anestesia general. Y otros procedimientos, en caso de que el sondeo pues, sea fallido o no se pueda realizar, serían la dacrioplastia con balón, la dacriocistorrinostomía y conjuntivo dacriocistorrinostomía. Y estos pues sí se realizan en el quirófano bajo anestesia general siempre. Em, Emily, perdón, sí, dime. es que se me están viendo como borrosas las diapositivas. Mm, que no sé. ¿Todos las ven así? Mm. Sí, Meli, Ya. como pixeladas. Ay, me pucha. Em, Pero a mí sí me aparecen claras, pero no sé. Pues es decir, yo puedo leer bien. a ver, pues no sé, es que aquí yo obviamente veo todo bien, no sé, no sé dónde, no sé ¿Qué cómo será? que Porque por lo menos ahorita el flujograma no se veía nada. no se veía. Sí, se ha visto un poco borroso toda la presentación. Mm, aquí de pronto, No, ese flujograma no se ve nada. ok, voy a, voy a dejar de compartir y vuelvo a intentar a ver, ¿cierto? Mm. Pues sí, Sí, mira, a ver. inténtalo, Si mira. no, pues sigue así. Ya ver, entonces, allí, Se ve igual. Pero pues nada, sigue así. ¿qué será? Bueno, pero yo sí las veo normales. No sé por qué se pueda suceder eso. No sé, tal vez el internet, pero no sé si sea el mío. Bueno, entonces voy a continuar, que en verdad no sabría cómo que arreglar. Y, bueno, entonces, bueno, en cuanto al manejo general, ¿cuándo vamos a usar antibióticos? Lo primero es que es muy común que estos lactantes pues presenten secreción ocular mucopurulenta, pero que no tengan otros signos de infección. Y esto pues sugiere sobrecrecimiento bacteriano por la estasis de las lágrimas, pero no como tal una infección. Entonces, la recomendación inicial es manejar con medidas no farmacológicas como lavados oculares, compresión del saco nasolagrimal, para reducir así el moco y las bacterias.
Y ya si estas medidas no son exitosas, si la secreción es copiosa y está presente durante todo el día, o se planea de pronto un procedimiento en el conducto, y pues el paciente tiene esa secreción mucopurulenta persistente, entonces se puede dar tratamiento con antibióticos tópicos como polimixina B o con trimetopin o tobramicina al 0,3%, una gota hasta 4 veces al día por 3 a 5 días. Em, ya cuando tenemos secreción ocular purulenta con otros signos de infección, por ejemplo, eritema o hinchazón, esto me va a sugerir una dacrocistitis aguda que va a requerir tratamiento con antibióticos sistémicos. Y pues esta es una complicación muy rara de la obstrucción del conducto nasolagrimal aislada. Ocurre más comúnmente en los dacrocistoceles, pero ya vamos pues a hablar del tratamiento de esa, y en este caso no se debe hacer pues como instrumentación de la vía lagrimal. Bueno, entonces, em, el momento adecuado pues para hacer la intervención ya con el sondeo del conducto nasolagrimal en los pacientes con los síntomas persistentes después de los 6 meses, es muy controversial. Algunos oftalmólogos realizan un sondeo temprano, entre los 6 a 10 meses, y otros lo que hacen es postergar el tratamiento hasta que el bebé tenga más de 12 meses, ya que pues en muchos casos hay resolución espontánea para esta edad. Este, las ventajas pues de la sonda temprana van a ser que el procedimiento generalmente se puede realizar en el consultorio sin anestesia general, que resulta en una resolución más temprana de los síntomas, que puede ser útil pues para los lactantes que tengan muchos síntomas. Em, el riesgo de cicatrización del conducto lagrimal es menor y ahí el riesgo de infección pues podría ser más bajo, aunque en general es relativamente bajo incluso sin intervención. Y las ventajas pues de postergar el procedimiento es que va a permitir ese tiempo para la resolución espontánea, entonces pues pueden evitar la necesidad de intervención en algunos lactantes, y que permite al oftalmólogo realizar un procedimiento más definitivo, pues porque como ya se le está dando anestesia general en la mayoría de los casos, pues se puede hacer un procedimiento más complejo como una dacrioplastia con balón o la intubación del conducto en lugar de solamente el sondeo. Entonces, estos van a tener una tasa de éxito más alta. Es, Discúlpame, yo te hago un pequeño comentario. Yo creo que pues en la clínica generalmente, bueno, no sé si haya cambiado porque hace rato que no hago consulta, digamos, pediátrica, pero generalmente el manejo hasta los 12 meses, pues es como conservador con el masaje. ya, ujú. Porque eso de hacer un sondeo de la vía lagrimal de un niño pequeñito en el consultorio, pues no me alcanzo a imaginar cómo sea como el procedimiento, porque solo inmovilizarlo y ponerlo en una lámpara hendidura, o sea, es una cosa realmente muy difícil en la práctica. Entonces, yo creo que la mayoría de las veces se espera pues como hasta el año con el masaje y luego si no, ya se hace con anestesia general pues el procedimiento, Ya, porque en la práctica sí es muy difícil pues hasta a veces examinar un bebé, solamente claro, pues es difícil ahora más meterle una sonda pues en el lagrimal. Bueno, entonces yo creo que en la clínica es como que la parte esperar. de eso de, sí, lo de antes de 12 meses hacer un sondeo en el consultorio, la verdad pues no lo he visto, no sé de pronto en qué centros lo hagan, pero en la clínica no. Listo. Sí, yo también me preguntaba porque súper difícil de pronto sin la Sí, muy anestesia, difícil. no Ujú. colaboraría. No, y Bueno, además el trauma para los papás, ¿no? O sea, es todo una cosa, sí, es el complicado. papá del Bueno, niño. continúa. Bueno, entonces, pues este sondeo se realiza insertando una pequeña sonda que es Roma o una cánula de irrigación en el punto, y se avanza a través del sistema de drenaje lagrimal hasta que llegue pues a la obstrucción, y pues luego se empuja suavemente hasta que llegue a la nariz. Y puede realizarse una irrigación con solución salina teñida de fluoresceína para asegurar la permeabilidad. Este procedimiento tiene una tasa de éxito de aproximadamente 75 a 90%, siendo un poquito mayor cuando se realiza en el quirófano, 80% versus 72%, y en niños de más de 15 meses. Sin embargo, pues los estudios no son muy inconsistentes para mostrar esa relación entre la tasa de éxito y la edad. Por eso es que todavía pues está esa controversia. Entonces,
Ya pues otros procedimientos en caso de que el sondeo falle sería la intubación del conducto nasolagrimal, que consiste en sondear el conducto y colocar un stent de silicona en su interior. Los stents suelen retirarse en la consulta después de 2 a 6 meses, y las tasas de éxito reportadas oscilan entre el 84 y el 96%, dependiendo si es un procedimiento ya de segunda línea versus usado como tratamiento primario. La dacrioplastia con balón, que es la dilatación pues con balón del conducto. Las tasas de éxito reportadas son del 82% cuando se utiliza como tratamiento primario y el 77% cuando se realiza después de un sondeo fallido. La dacriocisto-rinostomía, que implica pues la creación de una ventana entre el saco lagrimal y la cavidad nasal, preservando el mecanismo activo de drenaje. Y se reserva ya para pacientes con obstrucción ósea o aquellos con síntomas refractarios a tratamientos pues más convencionales como los que mencionamos. Y la conjuntivodacriocistorrinostomía, que ya se reserva pues para pacientes con anomalías anatómicas significativas en la parte proximal al saco lagrimal. Entonces, como la plasia del punctum o del canalículo, y que pues no se pueden abordar por medio de estos otros procedimientos que ya se describieron. Pues aquí se coloca un tubo de vidrio Pirex entre la carúncula y la cavidad nasal, confiando únicamente como en la gravedad para que se haga el drenaje de la lágrima. Bueno, entonces vamos a hablar de la dacreocistitis. Em, entonces, en cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, entonces la dacreocistitis tiene una distribución bimodal. La mayoría de los casos ocurren después del nacimiento, o sea, la dacreocistitis congénita, o en adultos mayores de 40 años, que se vendría siendo pues como una dacreocistitis aguda. La obstrucción congénita del conducto nasolagrimal ocurre en aproximadamente el 6% de los recién nacidos, y la dacreocistitis en uno de cada 3.884 nacimientos vivos. Y ya en los adultos, pues las mujeres se ven más afectadas que los hombres y los caucásicos más que, por ejemplo, los afroamericanos. En cuanto a los factores de riesgo, pues son variados, pero casi siempre se relacionan como con la obstrucción del conducto. Entonces, las mujeres tienen mayor riesgo debido a que tienen un diámetro ductal más estrecho en comparación con los hombres. La edad avanzada conduce al estrechamiento de los puntos lagrimales, y eso pues ralentiza el drenaje lagrimal. Los dacriolitos, pues que son colección de células epiteliales desprendidas, lípidos y desechos, pues que casi siempre son idiopáticos. También la desviación del tabique nasal, rinitis, hipertrofia de los cornetes, daño del sistema nasolagrimal debido a trauma de los huesos nasoetmoidales, maxilares, o procedimientos endonasales o maxilares, como una maxilectomía, por ejemplo. Neoplasias ya sean intrínsecas o extrínsecas del sistema nasolagrimal, que causan pues como la obstrucción secundaria del conducto. Enfermedades sistémicas como granulomatosis con poliangiitis, anteriormente conocida como granulomatosis de Wegener, la sarcoidosis o el lupus. Bueno. Entonces, esta se puede clasificar según la etiología, en congénita o adquirida, y según la duración, en aguda o crónica. Entonces, las formas congénitas, pues son las que se deben como a la obstrucción de la válvula de Hasner por la canalización incompleta de esa porción distal. Y si el líquido amniótico pues no es expulsado al sistema nasolagrimal en los primeros días, se puede volver purulento y puede conducir a la dacrocistitis neonatal. Pero pues lo más común es que la dacrocistitis sea secundaria a un dacrocistocele, que pues aquí, como ya lo vimos, también hay obstrucción de la válvula de Rosen-Müller o el canalículo común. En cuanto a las causas adquiridas, pues incluyen las patologías nasales como la desviación del tabique, rinitis, pólipos, hipertrofia de cornetes, el trauma como las fracturas nasoetmoidales o maxilares, incluyendo el trauma por cirugías como los procedimientos pues endonasales. Las neoplasias, como ya hablamos, los trastornos sistémicos como la sarcoidosis, ciertos medicamentos, el timolol, la dorzolamida, la pilocarpina, y los cambios involutivos pues de como el envejecimiento. La dacrocistitis aguda, pues generalmente se da cuando hay una duración inferior a 3 meses de los síntomas y requiere terapia con antibióticos sistémicos antes de la intervención para la obstrucción de la vía lagrimal.
Y la diacrocistitis crónica sí suele presentarse con menos signos inflamatorios, requiere terapia quirúrgica para tratar pues como la causa subyacente. Esta puede resultar pues de infecciones repetidas, de la acumulación de desechos inflamatorios, o sea, los dacreolitos, y la granulomatosis de Wegener, el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis, son como las causas sistémicas más comunes de la crónica. Bueno, entonces, en cuanto a la presentación clínica, la dacrocitis aguda, pues los síntomas pueden aparecer en el transcurso de varias horas o días y se caracterizan por dolor, eritema y edema sobre el canto medial y el área que recubre el saco lagrimal en la porción inferomedial de la órbita. El eritema pues puede extenderse hasta el puente de la nariz, en ocasiones puede expresarse material purulento desde los puntos lagrimales y puede haber epífora. A menudo pues progresa hacia la formación de absceso y puede asociarse a celulitis preseptal. Entonces, por ejemplo, aquí en esta otra imagen tenemos un absceso, la formación de un absceso pues secundaria a la dacriocistitis. En los casos pues de dacriocistitis ya crónica en la derecha, tenemos el lagrimejo excesivo y el reflujo de moco, mucosele, que son como los más comunes. Los cambios también en la agudeza visual, pues porque como aumenta la película lagrimal, se refracta la luz diferente, entonces aquí podemos tener más ese tipo de síntomas. Mm, las complicaciones que pueden, digamos, surgir de la dacrocistitis sería una celulitis preseptal o una celulitis orbitaria, una meningitis, sepsis o la trombosis del seno cavernoso. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una paciente con una celulitis orbitaria. Y en cuanto al diagnóstico, pues generalmente es clínico basándose en la historia del paciente y el examen oftalmológico completo, como ya se describió pues anteriormente. En la aguda vamos a encontrar pues edema, eritema, dolor, bueno, lo que ya vimos. Em, y pues se hace una evaluación nasal también para buscar lesiones en este nivel. Se deben buscar signos o síntomas que nos vayan a sugerir una complicación o que tenga pues algún otro diagnóstico, por ejemplo, eritema o edema que se extiende pues por encima del canto medial o por toda la órbita con dolor al movimiento de los músculos extraculares, entonces pues pensaríamos una celulitis orbitaria. Em, en los casos agudos, pues se puede realizar la maniobra, el masaje, pues como lo vimos también en el caso de los bebecitos con dacrostenosis, para extraer pues ese material y tomar un cultivo y la tinción de grano. Y en los casos crónicos se pueden realizar pruebas serológicas si se sospechan condiciones sistémicas, por ejemplo, la prueba, los ANCAS para detectar granulomatosis con poliangiitis o ANAS y ADN doble cadena para lupus, la enzima convertidora de angiotensina para sarcoidosis. Las imágenes no suelen pues ser como necesarias a menos que exista pues otra indicación. Entonces, por ejemplo, el TAC se puede realizar en casos de trauma o fracturas, de tumores para evaluar su extensión o un absceso también para evaluar su extensión. Como vemos, por ejemplo, en este caso. em, entonces aquí la paciente tenía un absceso y pues ahí se evalúa pues muy bien la extensión del absceso. También la dacrocistografía se puede realizar en la dacrocistitis crónica para confirmar el sitio preciso pues de la obstrucción del drenaje lagrimal y para guiar la cirugía o el diagnóstico de divertículos, fístulas o defectos pues de llenado que hayan cálculos o tumores. Mm, no se debe realizar la dacriocistografía si hay una infección aguda, ¿no? O sea, nada que instrumente pues como la vía lagrimal. Mm, la ecografía se puede realizar cuando se sospecha un dacriocistocele. La endoscopia nasal pues es útil para descartar hipertrofia del cornete inferior, depresión del tabique, bueno, cualquier como alteración a nivel nasal. Y el test de desaparición de colorante de la fluoresceína, pues es otra opción disponible para evaluar como el flujo pues lagrimal que sea adecuado. Em, bueno, en cuanto al manejo, pues lo primero, la dacrocicitis aguda debe tratarse con antibióticos orales empíricos, cubriendo principalmente bacterias gram positivas. Y se puede utilizar pues compresas calientes y masajes
pues el masaje de Krigler, como ya se explicó pues en los niños. Se desaconseja pues cualquier instrumentación de la vía lagrimal, porque esto puede crear de pronto fístulas o, pues sí como pasajes falsos porque el tejido cuando está infectado e inflamado pues es muy friable. Y si el paciente no mejora, pues ya se indica el tratamiento con antibióticos orales. em, Así como, pues, digamos, pues, si presenta celulitis orbitaria o alguna complicación, pues, o también ya orales o endógenos basados ya en los cultivos. Entonces, para la infección localizada, vamos a tener como opciones la amoxicilina clavulonato, 850 miligramos cada 12 horas en los adultos. Aquí, pues, a la derecha tenemos la dosis también en niños para calcularla, sería de 20 a 40 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis. Tenemos también la cefalexina o la clindamicina para la infección localizada. Entonces aquí yo les dejo esta tablita pues como para revisar las dosis. Y ya para la infección complicada se suele usar la cefazolina o el cefuroxime. Em, la cefazolina pues en los adultos solamente y el cefuroxime en niños. Ya una vez controlada pues la inflamación o la infección aguda, el tratamiento definitivo sí va a requerir abordar la causa pues subyacente de la dacrocistitis. Entonces en los niños a menudo implica desobstruir esa válvula de Hasner. Entonces pues como habíamos visto antes, primero los masajes, y pues los antibióticos para tratar solamente las exacerbaciones agudas. Y ya el 90% de los casos pues se van a resolver en ese primer año con esas medidas conservadoras. Y si ya no mejoran, pues ya como hablamos, después de los 12 meses, sondaje lagrimal o las demás opciones que ya vimos. Si aún pues ya en los adultos, perdón, esto pues casi siempre va a derivar en una cistorrinostomía debido a que pues es generalmente por una obstrucción nasolagrimal adquirida involutiva. Em, entonces, bueno, el manejo quirúrgico, pues generalmente es en este orden. Primero el sondaje del conducto nasolagrimal, si esto falla, entonces ya se ponen stents, o sea, de la dacroplastia con balón, como vemos aquí en la imagen del centro, donde vemos el stent. Y ya si esto pues no es suficiente, entonces la dacreocistorrinostomía percutánea, esa se puede hacer percutánea o endoscópica. Entonces, pues aquí vamos a ver un poquito de cómo se hace esa cistorrinostomía. Entonces, lo primero, como vemos en el literal A, se hace una incisión vertical en la piel, más o menos a 10 milímetros medial al canto interno, evitando la vena angular. Se expone la cresta lagrimal anterior y se divide el periósteo desde la espina en la cresta lagrimal anterior hasta el fondo del saco y el saco se refleja hacia el lateral, como lo vemos en la imagen de la derecha. Después se va a retirar la cresta lagrimal anterior y el hueso de la fosa lagrimal, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, y luego se va a incidir el saco en forma de H para crear dos flaps. Entonces se realiza una incisión vertical en la mucosa nasal para crear flaps anteriores y posteriores. Y por último, pues se suturan los flaps posteriores y luego se suturan los flaps anteriores. Y pues bueno, esta es como la técnica para realizar la cistorrinostomía. Mm, y ya, pues eso es como lo que traía para hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, No, Meli. creo que no hay como preguntas. Bueno, pues me pareció muy bien organizada tu charla. Repasaste pues, muy bien la anatomía y digamos como los aspectos más clínicos más importantes de las patologías más frecuentes. Entonces, bueno, si no hay preguntas, pues yo creo que ya podemos dejar allí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, no, gracias a ti por la presentación. Estuvo muy